Vamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a hacer un fundamento para que tú puedas orar al Señor con un entendimiento mucho más definido. La palabra nos enseña que los discípulos de Jesús, no solamente los 12, sino el apóstol Pablo y muchos otros discípulos que están en la palabra de Dios, que tal vez no son de los 12 discípulos que Jesús formó de manera específica, sino que muchos hombres y mujeres seguidores de Jesús vivieron una cantidad de cosas que la palabra lo menciona, pero la Biblia dice que los acontecimientos de Jesús fueron tantos que no hay libros que puedan sostener tanta información, tantos acontecimientos que se vivió en ese tiempo. Por eso que la palabra, cuando nos enseña algo, tenemos que valorarla, tenemos que valorarlo, porque lo que el Señor permitió que se registrara para nuestro conocimiento y para nuestro acceso vale mucho. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 12, aquí está una parte donde el Señor nos habla de esas persecuciones que tuvieron los discípulos de Jesús. Dice allí en el versículo 12, capítulo 12, versículo 1, dice: por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Fíjense esto, nosotros en este país tenemos libertad de culto. No somos juzgados por nuestra fe, podemos predicar la palabra en plazas, en avenidas, en calles, en todas partes. Gracias a Dios, tenemos esa bendición. Pero en la palabra tenemos esa bendición, claro que sí. Pero en la palabra encontramos que los discípulos de Jesús, los creyentes, tenían persecuciones. Usted se imagina que nosotros fuésemos perseguidos por predicar el evangelio. Póngase a pensar por un momento que la gente o personas nos buscaran para matarnos por predicar a Cristo. ¿Se imagina eso? Que no pudiera predicar a Cristo porque no era permitido, estaba prohibido, o era algo que no se debía hacer, o si lo hacías pudiese ser metido a la cárcel o fuese juzgado. Dice la Biblia que el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Esto no fue cualquier persona, esto fue el rey. Dice versículo 2, mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan, a un discípulo de Jesús. Lo mandó a matar, imagínate, el rey, el presidente, mandó a matar a fulano con nombre y apellido. Versículo 3, cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, van a matar a Santiago, todo el mundo, yes, vamos a hacerlo, hazlo. Así como cuando Jesús fue crucificado. Así cuando Jesús fue puesto delante del pueblo, de los religiosos. Aquí estaba Jesús y aquí estaba ¿quién? El homicida, el asesino. ¿Y qué dijo el pueblo? Barrabás. ¿Y qué dijo el pueblo? El pueblo dijo Barrabás, no. El pueblo dijo, suelten a Barrabás y sacrifiquen a Jesús. Así fue como pasó con el apóstol Santiago. Cuando Herodes vio cuánto esto, imagínense lo que es el populismo, ¿verdad que sí? Lo que es. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro, otro discípulo de Jesús. Es decir, él quería arrestar y matar ¿a quién? A Santiago y a Pedro. Dice, eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno.
Herodes tenía pensado, imagínense cómo eran tratados, como si fueran unos delincuentes, por predicar a Cristo. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro, diga conmigo, pero mientras Pedro, diga conmigo mientras. Diga a la persona de tu lado mientras, Jalín, mientras. Diga otra vez mientras. Ahí está la clave, subraye, mientras. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Cuán importante es la oración? La intercesión por alguien. Aquí lo habla la palabra de Dios. Esto fue, la iglesia estaba intercediendo por Pedro, quien estaba pasando por la dificultad, quien estaba pasando por la prueba. O sea que no es solamente que nosotros oramos, sí, nosotros oramos, por supuesto, tenemos que hacerlo, es vital. Pero la oración intercesora también es bíblica y es vital. Mientras Pedro, mientras Santiago, mientras los creyentes estaban pasando por persecución, la iglesia oraba fervientemente. ¿Quién es la iglesia? Se lo enseñé en estos días. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Tú siempre tienes que tener eso presente. Tú eres la iglesia. Y cuando la palabra te dice aquí, la iglesia oraba fervientemente, está hablando del pueblo de Dios, de los otros seguidores de Cristo. Dice la palabra que ellos oraban. ¿Qué es orar fervientemente? Orar con pasión, orar incansablemente, orar con fervor, orar con diligencia, orar disciplinadamente, orar en unidad, orar con sentido, orar con amor. Eso es orar fervientemente. Y Dios nos ha llamado a que nosotros aprendamos a orar por nuestros hermanos, a orar por nuestra familia, a orar por las personas que necesitan oración, porque hay personas que están en estados muy difíciles y necesitan a los sanos que oren por ellos. Hay personas que están pasando dificultades, hay personas que están en coma, hay personas que no pueden hablar, que no pueden pensar, que están no tienen sus sentidos activos. Hay personas que están en momentos muy difíciles, que no tienen el ánimo o están inconscientes y necesitan personas que oren por ellos. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora? Lo importante que somos cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. Que a veces tú estarás en condiciones difíciles, estarás en condiciones de dificultad donde también necesitarás que alguien ore por ti. Pero tal vez en este momento estás sano, en este momento estás bien, en este momento estás activo, en este momento estás en bendición o estás simplemente activo, normal, natural, viviendo tranquilo, sin ningún tipo de emergencia o urgencia como la que estamos hablando en esta hora. Pero en otro momento puede que lo estés. ¿Y qué nos gustaría que hicieran por nosotros? Que oraran por nosotros. Que alguien se levantara con amor. Porque no es orar solamente, es orar fervientemente. Diga conmigo, fervientemente. Es orar fervientemente con amor por las personas. Entender que somos un cuerpo. Entender que somos la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y que nos necesitamos los unos a los otros. Pero ¿sabes algo? En este tiempo hay mucha incredulidad. Por lo que vemos, por algunos cambios que quisiéramos ver y no se ven ahorita. O se van viendo paulatinamente, poco a poco. Pero como nosotros queremos que la vida sea tan veloz y queremos que todo sea rápido y que hasta las respuestas de Dios las queremos ya. Por eso que vivir en Cristo es una disciplina. Vivir en Cristo te hace crecer, te hace madurar como ser humano.
Porque entiendes que no todo en la vida es así de rápido como un microondas, sino que habrán momentos que tendrás que esperar con paciencia hasta que Dios te hable, o hasta que se haga la voluntad de Dios, o hasta que Dios te permita dar un siguiente paso. Y eso te lleva a la madurez, al entendimiento, al crecimiento, al cometer menos errores en la vida. Porque serás más cauteloso, más sabio. Pero la vida cotidiana en general, la vida generalmente es muy rápida. Todo es urgente, todo a la gente no le gusta esperar, a la gente le molesta la espera. Porque viven una vida acelerada. Pero la espera en todo sentido, no solamente la espera de tiempo, sino la espera en todo sentido. Queremos todo rápido, y si no nos atienden rápido, entonces queremos, bueno, casi que pegar a la persona. Entonces reaccionamos con violencia en muchas oportunidades porque queremos todo rápido. Y resulta que en las cosas de Dios, en la vida en Dios, Dios te va enseñando, te va entrenando a vivir, porque en la vida cotidiana no todo es rápido. Tendrás que esperar. En Dios también tendrás que esperar que se haga la voluntad de Dios, porque ya tu vida no te pertenece, ya tu vida le pertenece a Cristo. Ya tu diseño de vida, tú no lo puedes llevar como tú no puedes diseñar tu propia vida. Tu vida ya tiene un diseño, una planificación de Dios, está predestinada por el Señor. Y cuando tú entiendes eso, cuando tú descubres que ya no tienes que estar diseñando tu propia vida, sino que tu vida está en las manos de Dios y ahora tienes que esperar en Él, en su dirección, en su guía, entonces tienes que bajarle 2. Tienes que aprender a orar y esperar respuestas de Dios también. Tienes que aprender a orar. Entonces, hoy día hay mucha incredulidad. ¿Por qué? Porque la gente quiere orar y recibir la respuesta ya. Oro hoy y mañana quiero recibir la respuesta. Oro hoy y ya quiero que el Señor se glorifique. Y si el Señor no se glorifica, o si el Señor no hace algo, entonces hago yo lo que yo quiera. ¿Estamos acá, iglesia? Si Dios no resuelve, yo resuelvo. Si Dios no hace nada, yo hago algo. Si Dios no... Entonces quiero moverme. Entonces Dios te dice, bueno, está bien, ¿qué puedo hacer yo? Dale, pues, dale. Sigue. Pero cuando yo aprendo a orar y esperar en Dios, una espera de propósito, una espera en oración, una espera pendiente, una espera con atención para ver lo que Dios me quiere hablar, lo que Dios me quiere enseñar. Entonces hay mucha incredulidad en este tiempo y la gente necesita llenarse de la fe en Dios. Como hay tanta incredulidad, hay muy poca oración. Como no hay fe, hay poca oración, y como hay tanta incredulidad, no hay oración. La oración es débil, o hay oración, pero es débil e insuficiente. Pero la palabra del Señor nos enseña que nuestra fe no puede ser ni débil ni insuficiente. Nuestra fe, nuestra oración tiene que ser como ferviente. Porque nosotros al punto en que estamos en Cristo, ya no podemos tener una oración, ya no podemos tener una fe débil, ya no tenemos que orar débilmente e insuficientemente, sino que nosotros tenemos que, en el punto en que estamos ahorita, tenemos que tener la fe para mantenernos en oración, ver las respuestas de Dios, esperar el tiempo de Dios, creer en el Señor por encima de todo. Tener una oración viva, tener una oración eficaz. La palabra dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración ferviente, la oración apasionada, la oración constante del Hijo de Dios puede mucho. Del justo. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo. ¿Quién es ese? Diga conmigo, yo. Tú eres el justo de Dios. Quien ha sido justificado. Dios te ve como justo por su sangre. Entonces dice la palabra de Dios, la oración eficaz
del justo puede mucho. La oración conforme a la palabra, la oración con entendimiento, la oración de amor, la oración apasionada, la oración de fe, en que creo lo que Dios puede hacer. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Entonces mi oración tiene que ser viva, mi oración tiene que ser eficaz. A los discípulos, como habla aquí la palabra de Dios, se les había confiado ser portadores del testimonio de Cristo. Tenían una gran responsabilidad, tenían que dar testimonio de Jesús. Pero también estaban enfrentados a muchas dificultades, a muchos problemas. Y tenían que soportar y seguir adelante, aún a pesar de todo eso. Santiago, un gran líder que el Señor llamó, sufrió martirio. El apóstol Pedro fue puesto en prisión. Y encontramos a hombres que dieron su vida por el Señor, que predicaron la palabra y no les importó nada. Pero también encontramos que eran personas que habían sido llamados por Dios, pero encontramos también a personas, a una iglesia que oraba por ellos, que estaba parado en la brecha por ellos. Y nosotros quienes predicamos el evangelio, tenemos que estar siempre parados en la brecha como iglesia para orar, para que el poder de Dios, para que la victoria de Dios se pueda dar. ¿Por qué? Porque necesitamos la oración. La palabra lo dice. Sí, Dios lo sabe todo, pero Dios nos manda a orar e interceder porque somos seres humanos. Y para que el cielo se manifieste en la tierra, tiene que los seres humanos levantarse en oración y declarar que la voluntad de Dios se establezca. Porque tenemos la autoridad dada por Dios desde Génesis. Entonces, para los cristianos bíblicos, que habla la Biblia, la oración no era una tendencia, no era una moda de vez en cuando. No, la oración era su prioridad. Diga conmigo, prioridad. La oración tiene que ser para ti y para mí una prioridad, para la toma de decisiones, para los cambios que vas a hacer, para el futuro de tus hijos, para tu presente. Todo en tu vida tiene que estar respaldado por la oración. Te repito eso. Todo en tu vida tiene que estar respaldado por la oración. Y la iglesia de Cristo estaba motivada a orar. Cuando ellos vieron a Pedro y a Santiago en esta dificultad, ellos estaban orando fervientemente. Tú tienes que motivarte a la oración, una oración de corazón. Cuando hay una iglesia entendida, o es una iglesia que ora por motivación propia, con motivación voluntaria, porque hay entendimiento, porque sé lo importante, lo necesario, lo vital que es la oración, y se levanta a orar. Se levanta a orar. No está esperando que le pidan orar, sino que se levanta a orar. Ve las situaciones y está orando, está intercediendo. No son como aquellos que cuando ven los problemas lo que hacen es murmurar, lo que hacen es hablar, lo que hacen es hacer chisme, lo que hacen es levantar suposiciones. No, el Hijo de Dios maduro y entendido ve una situación y comienza a orar. Observa y ora e intercede. No se pone como un brujo. ¿Sabe que hay personas que son como brujos? ¿En qué sentido? Ven algo y se ponen de acuerdo con Satanás porque quieren que pase lo malo, para que digan después, yo te dije que eso iba a pasar. No nos podemos poner de acuerdo con Satanás. Satanás quiere la destrucción. Satanás quiere la división. Satanás quiere que las cosas no salgan como tienen que salir. Satanás quiere que la iglesia se destruya, que la iglesia se divida, la iglesia de Cristo. Pero cuando hay una iglesia que ora fervientemente, una iglesia entendida, es una iglesia que está en acuerdo.
Por eso que dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Entonces, cuando tú sabes que las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia de Cristo, tú te levantas como un hijo de Dios entendido. Y cuando tú ves situaciones en tu vida, en tu casa, en la iglesia, en tu grupo, en cualquier parte donde tú te encuentres, como tú eres la iglesia de Cristo, tú no te vas a poner a favor de Satanás para la destrucción. Hay personas que dicen, no, que yo tuve un sueño, sí. Ajá, ¿cómo fue el sueño? Ah, bueno, fue el sueño que yo vi, que no sé qué más, que pasó esto, que pasó lo otro. Ok, está bien. ¿Nos vamos a poner de acuerdo con Satanás o vamos a poner de acuerdo con el cielo? No hay problema. Tú puedes tener sueños de todo tipo, pero Satanás también presenta sueños. Pero cuando tú veas un sueño, que es un sueño donde la predicción es fatalidad, división o problemas, tú no te vas a poner de acuerdo con ese sueño y con Satanás. Tú vas a empezar a orar e interceder para que eso se caiga en el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, si dos se ponen de acuerdo en algo, será hecho. Pero mucha gente se pone de acuerdo con Satanás. Ahí hay dos, tú y Satanás. Entonces es hecho. Viste, yo te dije que eso es lo que iba a pasar. Profetas del diablo. Y tú no puedes ser profeta del diablo, tú tienes que ser profeta de Dios. Yo te dije que eso iba a pasar. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? No. Entendimiento, madurez, mis amados. Usted puede recibir revelación, usted puede discernir muchas cosas, pero discierna bien y sepa lo que está viendo en el mundo espiritual y póngase de acuerdo con el cielo. Y cuando vea que hay cosas que Dios le está mostrando, porque Dios muestra, Dios permite que tú veas ciertas cosas. Cuando tú veas esas cosas, no te pongas de acuerdo con el mundo de las tinieblas. Repréndelo. Dios te permite ver para que lo reprendas, para que lo eches fuera, para que detengas la obra de Satanás con la oración y con la intercesión. Y te levantes firme. En tu casa, cuando Dios te presente visiones o cuando Dios te presente sueños sobre tu casa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, que tienen que ver con cosas malas, extrañas, división, peleas, no sé cuántas cosas que a veces la gente sueña o tiene o ve en el mundo espiritual. Usted viene, ok, esto es lo que quiere pasar, lo que Satanás quiere que pase. Bueno, no lo voy a permitir porque me voy a parar en oración e intercesión y eso no va a acontecer. Así es como se levantan los hijos entendidos de Dios. Los hijos entendidos de Dios se levantan de esa manera. Por eso que la palabra dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso que la palabra dice que el Señor peleó la buena batalla por nosotros. La guerra fue ganada por Él. Para que los hijos de Dios nunca estén en posiciones de pérdida, sino de victoria. Y aunque haya un plan que se esté tejiendo en el mundo de las tinieblas, eso no tiene que acontecerte. Satanás tenía un plan con Jesús. Quería destruir el futuro de la iglesia. Quería desbaratar el plan que el Padre Celestial tenía. Pero Jesús no le permitió nada. Nada le permitió Jesús. Ni cuando fue tentado en el desierto, ni cuando fue maltratado, ni hasta cuando fue sacrificado. Dice la Biblia que al tercer día resucitó. No le permitió que hiciera nada. Y así tienen que ser los hijos de Dios. Ponte de pie, amada iglesia.